Bien, pues la intención de este tutorial o de este modelo que vamos a ver y de este ejercicio que vamos a construir es revisar cómo puede utilizarse un modelo de objetos para construir acceso a datos en capas. La intención es que podamos construir algo como esto que tenemos en pantalla y que nos permita entonces usar un acceso a datos genérico y usar un proveedor de datos que, sin importar si la fuente final es de un motor de SQL o de Oracle o de alguna otra tecnología, pueda darnos listas de objetos creadas a partir de esas lecturas. Tenemos aquí la clase de negocio, que es la que se va a comunicar directamente hacia la vista. Aquí estamos haciendo coincidir cada propiedad con cada columna de la base de datos, lo cual no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que su clase de negocio le hable a otras entidades. Aquí estamos hablándole a Movie, haciendo referencia a un posible sistema que manejara un sistema de rentas de videos, por eso hay una clase que se llama Movie. Luego tenemos una clase provider que sirve para darnos en forma general instancias de cada uno de los objetos que van a ir a la base de datos. Y finalmente tenemos la estructura sola o en forma de entidad de nuestros elementos que van a funcionar en nuestra aplicación. Aquí, por ejemplo, tenemos un Movie Entity. Observen que la clase Movie Entity tiene un ID Movie, la propiedad name, y además tiene su constructor. Y bueno, el otro constructor dice aquí que hay una sobrecarga. Hay un constructor vacío y un constructor que con estos dos parámetros va a ocuparse de inicializar una instancia cuando la queramos inicializar en modo de construcción. Vamos a comenzar utilizando y creando una solución como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones. Vamos a ir un poco lento de manera que podamos ir, vamos a decirlo, revisando y entendiendo qué es lo que está sucediendo. Vamos a comenzar por generar nuestra solución. La solución va a contener varios proyectos, incluso vamos a separarlo en ciertas carpetas. Así que lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos abierto Visual Studio, vamos a crear ahí una nueva solución de Visual Studio. Vamos a hacerlo pasos. Lo que hacemos es utilizar una solución en blanco. Usamos el Net Framework 4. De hecho, esto que vamos a construir puede ser utilizable desde el primer framework que nos permite utilizar Visual Studio 2010, que es el 2 que tenemos aquí, pero vamos a dejar el 4, así no nos ofrece ningún problema. Y vamos a generar esta solución. Esta solución que yo voy a crear, vamos a llamarle Video Centro. Vamos a llamarle Video Centro. Le voy a poner en la unidad D. Se va a generar una carpeta para esa solución ahí en la unidad D, en la raíz, así que ya tengo mi Video Centro. Voy a generar, antes de generar una aplicación, se supone que esta aplicación funcionaría como un administrador de rentas de películas. El objetivo no es hacer la aplicación de las rentas de películas, sino ver cómo podemos construir las capas y encontrar o entender cómo la programación orientada a objetos nos permite llegar hasta ello. Y vamos a generar un nuevo folder. Generamos un folder y este nuevo folder que vamos a poner ahí, uno de ellos va a llamarse Data. En ese folder voy a poner los datos que van a ser utilizados por mi aplicación. Voy a generar otro nuevo folder y ese folder vamos a llamarlo Modelo. Model, aquí le estoy poniendo model, Data, Model. Y bien, vamos a iniciar por construir una de las clases base de nuestro modelo. De hecho, lo que vamos a hacer aquí es
construir nuestro modelo, vamos a decirlo así, de proveedores o de negocios que nos sirve para trabajar con ellos finalmente. Así que dentro de modelo voy a agregar inicialmente un proyecto. Este proyecto que voy a agregar es un proyecto de Visual C# de biblioteca de clases. Lo que voy a hacer en esta biblioteca de clases, bueno, voy a llamarle aquí, si es un video centro, vamos a llamarle Video Providers. Video Providers es una biblioteca de clases. Vamos a dar un clic en OK para que se genere nuestro proyecto inicial. La primera clase vamos a eliminarla y posteriormente agregaremos las clases necesarias que consideremos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar las propiedades de nuestro proyecto para que tenga un namespace acorde a lo que vamos a crear. Así que vamos a ir a las propiedades de este elemento. Nuestro proyecto se llama Video Providers. El nombre del ensamblado se llama Video Providers, lo que nos va a generar un DLL. El namespace predeterminado que voy a poner aquí va a llamarse Video Centro.providers. Ese es nuestro namespace. A lo mejor pueden poner el nombre de una empresa o de algún elemento que forme su namespace, pero vamos a dejarlo así. La idea de esto es que nuestras clases que se vayan generando tengan ya en forma predeterminada este espacio de nombres listo. Bien. Ok, entonces una vez que ya tenemos este elemento, bueno, aquí en Providers vamos a agregar nuestra primer clase. Nuestra primer clase que vamos a generar es nuestra clase base llamada Data Access, que es nuestra clase inicial. ¿Esa fue una aplicación de web? Es una class library, una biblioteca de clases. De hecho, ahorita vamos a crear solo bibliotecas de clases, no hay una aplicación de ningún tipo, solamente es la biblioteca de clases que va a generar al final un DLL. Bien, voy a generar la clase. La primera clase que voy a generar aquí, voy a llamarle así, Data Access. Bien, agregamos esa clase y vamos a hacer algunos cambios. Esta clase que tenemos aquí en este proyecto, primero vamos a hacerla pública para que pueda ser accedida desde cualquier lugar externo que vamos que tengamos. La intención es que sea vista desde cualquier otro proyecto. Además es una clase abstracta. Algunas de las cosas que vamos a utilizar aquí es el namespace System Configuration. Si es abstracta no se puede instanciar. Si es abstracta no se puede instanciar, es correcto. Bien, una vez que tengamos este código, vamos a hacer algunos otros cambios. Bueno, vamos a tener nuestro acceso a datos, es abstracto, no se puede instanciar, y vamos a agregar ahora un campo privado que va a servirnos para almacenar nuestra cadena de conexión. Es una cadena llamada Global Connection String. Es estática, es de tipo string, y vamos a llamarla Global Connection String. Vean que este campo que estoy creando, Global Connection String, como es estático, puede ser visto desde otros lugares. No importa si no tengo una instancia creada de mi
clase DataAccess. Vean que esa clase DataAccess es abstracta, pero sí puedo acceder a sus elementos estáticos, porque no necesito crear una instancia de mi clase. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es, vamos a encapsularla, vamos a crear un nuevo forma de acceso para la cadena de conexión. Incluso voy a dejar el set ahí, si yo lo quiero hacer. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nuestro proyecto, para que pueda ser posible ver los métodos de configuración. Vamos a agregar una referencia en .NET a system.configuration. Eso es para que podamos ver el Configuration Manager y podamos abrir los valores de configuración del web.config o el app-config o el configurador que ustedes tengan ahí. Entonces voy a abrir esto. El get es el que me interesa, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a ver si hay elementos en el archivo de configuración, y si están en el archivo de configuración, bueno, los leo. Igual voy a verificar si mi campo privado ya tiene un valor. Si tiene un valor, ese es el que voy a devolver. Si no tiene un valor, entonces voy a llenarlo. Así que lo primero que voy a hacer es que si global connection string, que es mi campo privado inicial, no tiene nada, es igual a null, lo que voy a hacer es llenar esta variable global connection string con el valor que está en el web config o en el archivo de configuración que tengan. Recuerden que este modelo que vamos a utilizar puede ser útil en cualquier tipo de aplicación web, consola, etcétera. Entonces, en vez de usar el web config se usaría en una app config. El configuration manager sabe ir a revisar el archivo de configuración dependiendo de la aplicación, del tipo de aplicación que estén utilizando. Entonces tengo un configuration manager y voy a leer la cadena de conexión, que en algún lugar tenga algo como esto, connection string. El connection string que yo voy a tener aquí, no sé, puede ser algo así, connection string, tan simple como poner el mismo nombre y ponerle un punto, connection string. De esta manera yo tengo ya aquí mi cadena de conexión obtenida desde el archivo de configuración de mi aplicación. Vean que esa es una biblioteca, es un DLL, así que no necesariamente tiene que ir un archivo de configuración ahí. El archivo de configuración estará en la aplicación funcional a la cual yo haya agregado la biblioteca que estoy ahorita creando. Entonces lo que va a hacer es que si yo agrego esta biblioteca a una aplicación web, va a ver el web config. Si agrego esto a una aplicación que se llame nueva.exe, pues irá a ver nueva.exe config y así sucesivamente. Bien, entonces ya que lo tengo, voy a devolver este elemento. Voy a intentar todo en forma automática. Le voy a dar edit, advance y le voy a dar format document para que se acomode esto y esté las llaves alineadas y bueno, y se vea bien. Bien, esto que acabamos de crear no es más que la forma de obtener la cadena de conexión del archivo de configuración y va a ser útil a cualquier elemento que herede de esta clase, incluso a cualquier elemento que haga referencia a dataaccess.globalConnectionString. Así que yo puedo utilizarlo. ¿Cuál fue el que agregaste el config? ¿Cuál fue Para la configuración, system.configuration. Okay. Entonces, hasta ahorita hemos generado solamente la cadena de conexión. Ahí si tú no tienes declarado en el global la connection string, ¿te va a tronar? Sí, va a haber un error aquí. Pero no lo estamos controlando. Ahorita no estamos controlando esa parte, solamente estamos viendo que si no hay una cadena de conexión que se llame connection string, No, o sea, va a haber error. el connection string que va a buscar Es el key que existe en el connection string, exactamente. ¿Por qué no me reconoces el configuration manager? Hay que agregar la referencia. System configuration. Agregamos la referencia a System Configuration para que pueda hacerse referencia al Configuration Manager. System Configuration. Bien. Ok, ya tenemos ahí nada más lo primero, que es la cadena de conexión. De hecho, vamos a ponerle aquí algo así muy rápido. Vamos a ponerle aquí el siguiente método. El siguiente método que vamos a utilizar es un método
que nos va a permitir ejecutar lecturas desde una base de datos, un método que nos va a permitir ejecutar acciones sobre una base de datos y un método que nos va a permitir ejecutar acciones escalares sobre una base de datos en forma genérica. Vamos a ver cómo es eso de forma genérica. No me refiero a un tipo genérico de datos, sino a una forma general o global o estándar. ¿Este? Sí. Por default lo pones ya como conexión Ajá. el nombre. Sí. Yo lo puse así, de esa manera, o se le puse ese nombre, pero pueden ustedes poner el que ustedes quieran. Gracias. Bien, ahora sí vamos a poner el primer método que voy a poner aquí. Es, déjenme poner aquí un rayon para cerrar esto. Voy a poner un rayon propiedades. Bien, voy a cerrarlo. Voy a abrir un nuevo método. Este nuevo método va a ser un método protegido para que solo pueda verse en el rango de clases que hayan hacia de esta. Es un método protegido entero llamado execute non-query. Vean, es un execute non-query que me estoy inventando. Lo hago coincidir con el nombre del execute non-query que tiene Adonet, pero no significa que sea el mismo. Vamos a ver cómo trabaja este. Así que este execute non-query lo que hace es ejecutarse. Recuerden que en Adonet execute non-query es un método de quién, de qué objeto. ¿Quién tiene ese método? De un command. Un command. Aquí va a ser al revés. Voy a hacer que el método execute non-query obtenga como parámetro un command. Voy a poner aquí arriba un nuevo space. Voy a poner aquí un using system.data.command systemdata.command para poner aquí que nuestro parámetro de trabajo que va a alimentar a este método execute non-query es el comando de tipo dbcommand que se llama cmd. Observen aquí cómo este método está utilizando un comando genérico, vamos a llamarle la palabra genérico, bueno, general. dbcommand es una clase base de SQL command, Oracle command, MySQL command y cualquier otro elemento que utilicemos. Así que no importa si yo le mando un command de cualquier plataforma, si ese command tiene como base dbcommand, sirve para ponerlo como parámetro. ¿Y qué hay adentro? O sea, aquí lo interesante es que hay adentro de ese elemento execute non-query. Bueno, lo que vamos a hacer es en lo siguiente. Voy a crear un pequeño truco que puede ser útil para cuando ustedes están haciendo pruebas. Algunas veces queremos decir, voy a hacer pruebas con mi aplicación, pero no quiero que se modifique mi base de datos, a pesar de que use queries de modificación, de acción. Así que vamos a hacer este truco y vean, voy a generar una cadena string que se llama system user y voy aquí a poner una variable vacía, system user, que lo que va a hacer lo siguiente es esto. Si el system user punto equals es igual a test, imagínense que se crean un usuario que se llame test. Todos los usuarios que se llamen test lo que hacen es hacer esto, vean, devuelven un 1, o sea, simulan usar el execute non-query, devuelven 1 y saben que funcionó, por lo menos para pruebas, para hacer todo su modelo. Nunca fue a la base, nunca lo modificó. Vean, ahí lo que estoy haciendo es nada más, el test es para que todo funcione y nunca diga, no funciona porque la base de datos no está conectada. No, es el test y es para probar mi modelo de negocio. Bien, si lo hace así, devuelve un 1. Si no, entonces lo que voy a hacer es devolver, ahora sí, la ejecución del parámetro que viene con el método correcto, el execute non-query, que devuelve un entero indicando cuáles son o cuántos fueron los registros modificados.
Bien, ese es el primero. Durante toda la vida de mis diferentes clases a las que voy a heredar, habrá un método execute not query. Bien, y ya no voy a usar ni un SQL command, ni un Oracle command, voy a usar este. Así que mi comando que esté utilizando, no importa, yo lo voy a alimentar con el comando propio de cada DLL final. Así que si yo genero una biblioteca de de acceso a datos que sea de Oracle, pues mi método execute not query tomará como parámetro un Oracle command. Y así sucesivamente. Vamos a ver ahora el siguiente. Los siguientes pues son más o menos parecidos. Si quiero... Sí, puede funcionar para lo que ustedes quieran, exactamente. Entonces, ahora lo que voy a poner es, voy a usar un elemento de tipo... vamos a poner otro namespace acá. Voy a poner un... Después ese system user lo vamos a tomar de otros lados. Sí, claro. Vamos a ver dónde viene, cómo funciona. De hecho, aquí lo que podemos hacer es que este system user no está tomado ahí. Es una idea que ustedes pueden llevar a cabo. ¿Cómo lo pueden hacer? Van al context identity user y utilizan el nombre del usuario que en ese momento esté trabajando, ¿no? Entonces podemos ponerlo aquí. Vamos a poner el más adelante acomodamos para que ya esté funcionando ese usuario. Aquí le pusimos system user equals test. Entonces inicialmente tiene un elemento vacío, ¿no? Más adelante lo que podemos hacer es que en vez de un empty vamos a poner ahí la sentencia que sirva para poner el usuario real. Ahorita vamos a dedicar a esta parte a la parte de configuración inicial de nuestra clase. Y entonces el siguiente es un elemento protegido de tipo y data reader. Bien, también es un elemento general, un base. Así que no importa si uso un SQL data reader, un Oracle data reader, un MySQL data reader, un Postgres data reader o algún otro que ustedes tengan. Oye, Entonces, en el anterior lo que te va a revolver en el execute not query como entero sería precisamente el número o la cantidad de registros que se fueron afectados. exactamente, es la cantidad de registros que fueron afectados. Bien, entonces, y vean, otra vez voy a llamarle como se llama en ADO, execute reader. Y este elemento que se llama execute reader tendrá como parámetro es el comando que va a utilizarlos, ¿no? En este caso. Ven que los execute readers tendrán un comando o un tipo de forma de construcción. Ven, voy a usar un command behavior. Voy a hacer que este command behavior permita definir qué voy a hacer, si voy a traer un registro o a cerrar la conexión, etcétera. Vamos a ver cómo es esto. Pregunta, sí. ¿En dónde está cuál es el que te lo está definiendo? El namespace que lo define es system data. System data. Bien, entonces este execute reader que yo tengo va a tomar como parámetro otra vez el command que viene desde la llamada que le hayamos hecho en algún lugar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, es que vamos a ejecutarlo. ¿Qué hacemos con esto? Devolvemos la ejecución del reader y podemos decirle que en este caso lo que haga es definir el esquema, un único registro, resultado. Aquí vamos a poner el default. Vamos a poner que lo que hace. Vean, ¿alguno de ustedes ha usado command behavior? No. Vamos a ver qué propiedades puede tener esto. Vean. ¿Qué es esto? Vean. ¿Qué tal si ustedes quieren hacerlo aún más rápido? Quieren deshacerse de la conexión y ese execute reader es único y va a la base y quieren que cuando acabe de hacer su lectura, porque a lo mejor leyeron un único elemento, cierre la conexión. Recuerden que un reader también se cierra como una conexión, entonces pueden también utilizarlo. El elemento que pueden dice, el query puede devolver múltiples resultados, la ejecución del query puede afectar el estado de la base de datos. El elemento por default es llamarlo a tal cual como nada. Bien, corresponde a haber utilizado el execute reader sin un parámetro, vamos a decirlo. Pero ¿para qué lo pongo? Bueno, es que posiblemente aquí yo pueda tener diferentes modos de ejecución y poner un parámetro extra.
y decirle, si me pusiste un 1, un 2, un 3, entonces actúa de esta manera, o cierra la conexión, o extrae solo un registro, actúa en forma predeterminada, etcétera. Entonces aquí vamos a dejarlo como una plantilla. Vean que también estamos dejando como plantilla lo del usuario. Posteriormente vamos a modificarlo. El siguiente también es un elemento protegido. Es un elemento protegido. Y observen que este me devuelve un object. Comentábamos hace un momento que un execute escalar me va a devolver un entero, un string, etcétera, ¿no? Entonces, pues todos caben en un object. Así que finalmente este execute escalar me va a devolver un tipo object en sí. Así que cuando yo lo necesite, lo único que voy a hacer es castear al objeto que yo sé que va a devolver. Entonces, ese objeto que tengo aquí es el que voy a utilizar en algún momento para ponerlo en una variable que devuelva un método que devuelve un entero, una cadena, etcétera, etcétera. Entonces, este que vamos a poner es un execute escalar, y el que vamos a poner, pues igual, otra vez, su parámetro es un comando, y ese comando que tenemos aquí lo que hace es devolver el execute escalar de ese comando. Vamos a decir, parece como que es redundante, o sea, ¿para qué lo hago aquí? Si en mi clase donde voy a hablarle a la base de datos, puedo usarlo directamente el execute escalar o el execute reader o node query. Porque es un toolbox que vas a usar en diferentes aplicaciones. Exacto, ven, aquí lo que puedo hacer es, este execute escalar está devolviendo un objeto, cualquier objeto. Este execute reader devuelve un data reader, cualquier tipo de data reader que descienda de él, SQL reader, SQL Oracle data reader, etcétera. Entonces es lo que estoy haciendo aquí. Hasta aquí tengo ya mi clase de acceso a datos previamente ya preparada, ya vamos a decir lista para que yo pueda derivarla a otros elementos. Así que a cualquier clase que yo derive, imagínense que tuviera un objeto de datos como lo que tengo aquí, se llama movie, pero puedes llamar persona, cliente, cheque, etcétera, y ya sabe esa clase ejecutar escalares, reader, etcétera. Yo lo que tengo que hacer es crear un método en esas clases que le hablen a inyectándole el SQL command o el Oracle command que necesite. No importa. ¿Realmente para qué me sirve esto? Me sirve para que no importa qué objeto esté derivando, yo pueda hablarle a este método sin importar qué motor de base de datos va a utilizar. Ya tenemos un current principal, así que podemos trabajar con el usuario. Sí. Ahora, ¿a qué vamos? Esto nada más fue los elementos base para construir nuestra primer clase que sirve de base a toda nuestra estructura. Realmente no hemos hecho gran cosa, así que lo que vamos a hacer ahora es pues construir una nueva clase. Aquí en este elemento vamos a construir ahora una clase que sirva de base para ofrecer proveedores, vamos a llamarle así, proveedores de entrada. Para eso, primero, antes que nada, vamos a empezar a crear ahora sí un nuevo proyecto, un nuevo elemento que nos va a servir, que es las entidades. Para eso vamos a ir a la carpeta de modelo. Voy a agregar un nuevo proyecto de biblioteca de clases. Este proyecto de biblioteca de clases, si este se llama Video Providers, vamos a llamarle Video Entities. Es una biblioteca de clases, así que igual voy a eliminar la primer clase de Video Entities para comenzar a crear sobre Video Entities la propia entidad como tal. Esta entidad no es más que la estructura, vamos a llamarle así, de todo nuestro sistema en sí, su funcionamiento inicial. Así que vamos a ponerlo aquí, para ponerlo tal cual. Bien, esta entidad vamos a agregar ahora sí en este proyecto una nueva clase. Esta nueva clase vamos a llamarle aquí, si estamos trabajando con películas,
Vamos a poner Movie Entities, que será el elemento de entidades. Si ustedes tienen otro como cheque, pago, persona, etcétera, lo van a agregar a este mismo proyecto. Este Movie Entities que tenemos aquí es una clase la cual podemos generar en un diseñador. Si ustedes quieren, voy a ver el diagrama de clases. Para a esta clase agregarle, así muy rápido, voy a agregarle el elemento ID Movie. Voy a agregarle el elemento o el campo llamado Name. ID Movie, bueno, es un elemento entero. Name es un elemento string. Son los campos de la tabla. Y son los campos de la supuesta tabla que vamos a tener ahí en algún lugar. Esta clase, bueno, también va a tener un constructor. De hecho voy a poner dos constructores. Pueden ver que está sobrecargado. Voy aquí a poner la forma completa de nuestra clase, y también voy a mostrarla. Voy a poner aquí completo para que se muestren los parámetros y todo lo que tenga. Entonces, Movie Entities es el constructor predeterminado, el cual, bueno, no hará gran cosa, solamente es el constructor declarado. Y voy a generar el constructor que tiene parámetros. Para eso voy a utilizar la propiedad entera y de movie y la propiedad de string, o el elemento string name, lo cual servirá para trabajar con la inicialización de los valores. Bien, otra cosa que vamos a hacer es, bueno, vamos a encapsular estas dos propiedades para generar mi propiedad de acceso al campo ID Movie. También voy a generar el campo de acceso a Name. Tengo aquí entonces Name, ID Movie, tengo ya mi entidad. Esta entidad no es más que un cascarón, vamos a llamarlo así, de nuestra estructura, que puede ser similar a una base de datos. Recuerden que no necesariamente tiene que ser igual a una tabla en una base de datos. Puede coincidir, pero no necesariamente puede ser. Normalmente coincide, pero vamos a suponer que nuestra base de datos nada más tiene eso, ID Movie y Name, y es lo único que tenemos. Entonces este proyecto de entidades que tengo aquí, voy a usarlo como referencia en Video Providers, porque también lo necesito ahí para hacer la siguiente clase que sirve para los proveedores. Así que lo que voy a hacer aquí es agregar referencia al proyecto que se llama Video Entities. Para eso di clic con el derecho sobre el proyecto Video Providers y voy a agregar una referencia al proyecto Video Entities. Esto es para que yo pueda hacer uso de Movie Entity, y en este caso es Movie Entity, voy a quitarle la S, es Movie Entity. ¿Eso para qué lo hiciste, Super? Esto para que, bueno, está en singular, para que yo pueda generar colecciones de tipo Entity. Recuerden que normalmente llamamos a una clase en forma singular y a una tabla lo vamos a llamar en forma plural. Además es para hacer ese cambio. Entonces tenemos este Movie Entity. Más adelante voy a hacer uso de él, así que voy a agregar a este Video Providers, voy a agregar una nueva clase. Esta nueva clase que voy a agregar va a llamarse Movie Provider. Es nuestro proveedor de películas, vamos a llamarlo así. Es un Movie Provider, y este proveedor de películas, bueno, va a servir para que podamos trabajar con él. Otra cosa que vamos a hacer aquí es agregar una nueva clase. Esta nueva clase que vamos a agregar, vamos a manipularla un poco más, es como nuestro repositorio de providers. Se va a llamar tal cual, se va a llamar Provider. Es una clase Provider. No olviden poner el modificador public, si no, no pueden verse afuera. Este Provider, vean, tengo una clase Provider y una clase Movie Provider. De hecho, este Provider es nuestro elemento general de acceso a nuestras entidades, y este Movie Provider es quien nos va a proveer de objetos de tipo Movie y nos va a permitir agregar, editar, eliminar y hacer varias cosas con estos elementos. Entonces
este primer clase que se llama Movie Provider, voy a hacerla heredar de la clase que generamos hace un momento, de Data Access. Así, de esa manera, Movie Provider ya tiene acceso a Execute Non-Query, a Execute Reader y a Execute Scalar. Además, pues también directamente tendrá acceso a Connection String, a la cadena global de Connection String. Tengo esos providers aquí directamente. Así que voy a hacer referencia a algunos espacios de nombre. Uno de ellos es system.runtimeRemoting, que nos va a servir para hacer cargas al vuelo de bibliotecas y instanciar clases que se encuentren en algún archivo. Y vamos a hacer también referencia a video entities, que son el namespace que tengo aquí. Entonces, ese namespace que vamos a utilizar es este. Algo aquí que pudimos cambiar, o que debemos realmente cambiar, es que video entities, como pueden ver, tiene una clase llamada movie entity. Posiblemente sería mejor hacer algo como esto. Vamos a cambiarlo a videocentro, o como le puse, videocenter, o como le puse, videocentro. Entonces este videocentro.entities va a ser su namespace. Así que ese namespace es el que voy a utilizar para todos lados. Así que voy a modificar las propiedades de mi proyecto video entities para que coincida con ello. Y ahora sí, es para llevar una forma agrupada de llamarle las entidades, pero no tiene otra razón. Bien, regresamos al Movie Provider y vamos a hacer referencia aquí a videocentro.entities. Y ahora sí ya podemos hacer uso de las entidades que tengo en el otro proyecto y de algunos otros elementos. Y lo primero que voy a hacer aquí es, después de generar esta clase Movie Provider, voy a modificarla para que también esta clase sea abstracta. Esta clase abstracta que yo tengo es un proveedor que nos va a permitir ser la base de todas aquellas clases que realmente vayan a utilizar la base de datos. Esas clases que realmente utilicen la base de datos son las que van a hacer uso de conexiones de Oracle, de SQL, de MySQL, etc. Pero en esta clase no, solamente vamos a crear la estructura o el cascarón de lo que sabe hacer mi modelo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar un campo privado estático de tipo Movie Provider, aquí, que se llame Instance, y inicialmente es nulo. Observen aquí que estoy generando una instancia. Vean cómo estoy devolviendo. Esto es importante. Vean cómo es un elemento privado, es un elemento estático, así que no necesito generar una instancia de mi clase porque es abstracta, pero es un campo que es llenado con un elemento de tipo Movie Provider. Esta es realmente la parte importante de esta clase. Esta instancia inicialmente la voy a poner a nulo, y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a encapsularla. Y ya tengo ahí mi propiedad que accede a instancia. Antes de eso, voy a crear un objeto o una referencia a lo siguiente: a un elemento privado estático llamado Object Handle, que se llama objeto. Vamos a ver qué es eso. ¿Esto para qué es? Este Object Handle sirve para utilizarlo como repositorio de la instancia que voy a crear al vuelo. Hablo mucho de la instancia que voy a crear al vuelo porque realmente no voy a hacer una referencia en ningún momento a la clase donde se le habla a la base de datos. La clase se va a llamar SQL Provider, por ejemplo, pero en ningún momento voy a usar un using system SQL Provider o using videocenter.providers de SQL o using videocenter.clase que le habla a Oracle. No voy a hacer algo como eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer una referencia a una clase de la cual no hago uso directo? Si no hay una referencia a esa clase o a ese proyecto, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, este Object Handle sirve para que por medio de una Activator pueda yo lanzar desde un archivo una lectura de un DLL, buscar dentro del DLL una clase, instanciarla y obtener un objeto el cual voy a asignarle a este
elemento Movie Provider. Vamos a ver cómo es esto. De hecho, este Movie Provider no tiene un set, es una propiedad de solo lectura. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, es la parte interesante de esto. Y ven aquí, si la instancia, o sea, el campo instancia de este es igual a null, entonces ve y genéralo. ¿Cómo generamos esta instancia? Que es la parte casi central de todo este esquema o esta arquitectura que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es usar un object. Ven. Este obj que tengo es esta variable que tengo aquí arriba. Voy a ponerlo así un poco aquí. El object handle. De hecho es un manejador del objeto. Este obj voy a llenarlo con una llamada al método createInstance. Ven, esa es la parte importante. El createInstance de la clase Activator que viene de System Runtime Remoting, lo que hace es obtener una instancia a partir ¿de dónde? Imagínense que aquí lo que pongo es esto. De hecho, tiene dos parámetros. Hay muchos, vean, tiene 15 sobrecargas para obtener clases, instancias de clases. Voy a usar la que utiliza dos cadenas. Una de las cadenas que tengo aquí es esta. Inicialmente, como lo tengo aquí, vean, es esta de aquí. Es ¿cómo se llama? Si son dos cadenas, entonces tengo esta sobrecarga, la sobrecarga número 4, donde nos pide el nombre del ensamblado, vean, en modo string, así que se va a llamar mi ensamblado.dll, se va a llamar entonces mi ensamblado. El tipo es la clase que está dentro de ese ensamblado, así que yo puedo generar una instancia de la clase persona dentro del ensamblado, clases de persona.dll. Eso es lo que voy a hacer. Ven, ese método es lo que hace, pero no lo voy a leer o no lo voy a poner aquí directamente, porque lo que yo quiero precisamente es que no esté puesto fijo. Entonces, ¿qué hago? En vez de poner ese string ahí para darle el nombre del DLL, mejor lo leo desde la configuración. Entonces voy a generar aquí una llamada a system.configuration para que pueda usarse el configuration manager. Entonces aquí, en vez del string que me dice el nombre del DLL, mejor voy a ir a buscarlo a lo que se encuentre en el archivo de configuración. Entonces al configuration manager app settings, y voy a buscar el que se llama, no sé, aquí le voy a poner movie, no sé, biblioteca o DLL, como quieran llamarle. De hecho aquí voy a poner aquí video, que es el nombre de mi aplicación, movie es el nombre de mi clase, y a lo mejor se va a llamar el DLL video movie DLL. Yo no sé más adelante cómo yo lo voy a llamar, porque aquí lo único que estoy poniendo es el string que corresponde a la llave que yo voy a poner en el archivo de configuración. Posiblemente en esa llave el valor está indicado como video movie SQL, a lo mejor. Entonces ya sé que el DLL se va a llamar así, video movie SQL, y dentro de él hay una clase que se llama, vamos a ponerlo aquí ya estaba la coma, vamos a tener un valor, no una clase, una llave que se llama video movie class. De hecho, ¿qué tal si mejor aquí para darnos una idea es algo así? Ven, para darnos exactamente una idea de qué estoy haciendo. Estoy creando una instancia, leyendo este DLL y utilizando esa clase que está dentro de ese DLL. Genero esa instancia y una vez que la genero, se la asigno a OBJ. Lo que hizo es que internamente, en forma muy general, metió un objeto. Ahora lo que tengo que hacer es sacar de ese object la instancia para asignársela a instancia. ¿De qué tipo es instancia? De tipo movie provider. Vamos a ver más adelante cuando generemos el DLL. Lo que vamos a hacer es que la clase que se llame video movie DLL realmente va a llamarse, vamos a decir, mi proyecto se va a llamar video movie business de SQL, y
voy a poner ahí clases que deriven o implementen a la clase MovieProvider. Y es lo que vamos a hacer. Ok, entonces para poder llenar a instance va a ser igual a el objeto desenvuelto, pero igual devuelve un objeto, así que lo que tengo que hacer es hacer esto, MovieProvider, para hacer un casting. Listo. El problema que pudiera haber es que la DLL que yo estoy tratando de leer no tenga ninguna clase que se llame como yo lo haya definido en el appconfig o en el webconfig, y que no exista ese tipo de DLL. Otro problema es que yo pueda tener esa clase en ese DLL, pero que esa clase no haya sido heredada de MovieProvider, entonces sí había problema. Entonces la única restricción que tengo en las diferentes clases que yo utilicé es que la restricción, o más bien obligación, es que esas clases deben de derivar de MovieProvider. ¿De qué a qué castear? ¿De qué a qué casteo? De object a MovieProvider. Pero se supone que object inicialmente es de tipo, vamos a suponer que se llamara MovieSQL, y esa clase MovieSQL yo la hice derivar de MovieProvider. Vamos a suponer que esa clase, voy a ponerla aquí y la voy a borrar aquí. Vamos a suponer que esa clase se llama public class MovieSQL data, vamos a suponerlo, pero yo la hago derivar de MovieProvider. Si yo la hago derivar de MovieProvider, entonces ya tengo mi clase que sirve para manejar elementos que usen SQL. ¿Qué tal si yo tengo algo así? Public class Movie Oracle Data y deriva de MovieProvider. Entonces ya tengo una clase que sabe manejar datos en Oracle. Solo que estas clases no las voy a poner en este archivo, las voy a poner en un proyecto aparte que alguien más puede haber creado independientemente de mí. Ni siquiera yo puedo tener contacto con ese desarrollador o no saber ni siquiera que alguna vez existió esa clase. Lo único que tiene que tener esa persona es acceso a este proyecto de DLL para trabajar. Ven que como es un proyecto que tiene elementos abstractos, pues lo único que tengo que darle es una referencia o permitirle a ese usuario que tenga acceso a este DLL para que pueda crear referencias. Ahora, esa es nada más la propiedad que sirve para devolver la instancia. Voy a poner esto en pantalla completa para que quepa más texto y a cerrar este. Ahí tengo en forma muy rápida el manejador del objeto que sirve para recibir la instancia generada al vuelo. Eso es lo que me refiero con al vuelo. O sea, va a ir al disco a abrir un archivo .dll, va a esculcarlo y va a buscar una clase, va a generar al vuelo una instancia y la va a meter aquí en object, en OBJ. Entonces la va a desempacar, vamos a decirlo, y la va a castear para convertirla en algo que quepa aquí. ¿Por qué cabe? Porque instance es MovieProvider. Ahí va a depender de la llave que tú le pongas en el webconfig que esté referenciado a esa DLL. A esa DLL, exactamente. Entonces, ahí en la llave que yo ponga en el webconfig dirá el archivo video movie DLL value movie DLL data SQL y video movie class y value movie SQL o movie data, movie DAO, no sé, como quieran llamarle. Más adelante vamos a ver cómo trabaja esto. Ok, ese es el MovieProvider. Ahora voy a trabajar con el constructor. Es una clase abstracta, pero aún así necesitamos un constructor. Es una pregunta, Chuy. ¿Cuándo es cuando utilizas ese tipo de nomenclatura con guión bajo o instancia? Es independiente. Vean, aquí por ejemplo, yo puedo hacer algo como esto y decir private int valor y usar private int otro valor. Bien, las dos. Normalmente lo uso cuando es un campo, pongo un guión bajo al principio y luego ya el nombre. Ya cuando es una propiedad, pues ya uso, no pongo el guión bajo. Lo uso como para parte interna del... Vean cómo aquí la idea de lo que comenta es que posiblemente este guión bajo te asemeje a algo o te dé la idea de algo que normalmente a mano nadie va a manipular. O sea, es un campo accedido indirectamente. Si lo pones así, normalmente será una variable propia de la clase,
pero también funciona. Los dos elementos sirven para generar propiedades. Yo lo puedo dar encapsular y me da valor con mayúscula. Si le doy aquí a este otro valor, le doy encapsular, me da otro valor con mayúscula. ¿Ven? Es exactamente el mismo efecto. Depende cómo quieran utilizarlo. Si van a usar campos, la nomenclatura común es usar un guión bajo. Vean, lo que hace es que al encapsular, la forma de preparar su campo para que sea encapsulable es poner la primera con minúscula y luego o poner la otra con la primera con un guión bajo. ¿Qué pasa si tienen esta parte así y en vez de ponerlo con minúscula dice así, valor con mayúscula? ¿Qué esperan que suceda cuando yo lo encapsule? Vean, no se pudiera llamar valor con mayúscula porque ya existe esa variable con ese nombre. Entonces cuando lo encapsule, vean, le voy a poner valor 1. Entonces no se ve correcto, ¿no? Por eso es por lo que al principio le pongo o la minúscula o el subrayado. Entonces normalmente es que si estoy poniendo una minúscula, tal vez me refiera a variables en sí de instancia. Y cuando pongo el guión bajo, tal vez me refiera a campos que voy a acceder indirectamente porque a lo mejor los voy a encapsular. Pero es una forma de llamarle, realmente no hay una regla o una norma, pueden utilizarlo así. Ok, tienen el provider y ahora sí vamos a generar los métodos, el cascarón de los métodos que me definen qué va a hacer mi película, mi movie. Es un método abstracto entero que se llama addMovie y que tiene como parámetro de entrada un movie entity. Vamos a ver, aquí tiene que estar movie entity. Si no está, posiblemente movie entity no tiene el indicador o el modificador public, por eso no se veía public. Ok, regreso aquí a Movie Provider, ahora sí. Entonces tengo Movie Entity y es la entidad Movie. Y es un cascarón, vean, no es un método en sí con cuerpo, porque esta es una clase abstracta. Puedo también crear métodos que puedan ser sobreescribibles si yo quiero. Eso sirve para agregar una película, vamos a decirlo. Voy a hacer otro método abstracto, que este se va a llamar ahora delete movie. También voy a tener un objeto de tipo movie. Otra vez, un método abstracto que sea editar, edit movie, movie entity, movie. Y otro más que sea abstracto también y que ahora sea una lista de elementos movie entity y que lo que haga es devolver todas las películas, vamos a llamarlo así. También voy a poner otro también de tipo abstracto que ahora lo que haga es obtener una única que se llame getMovieById y como parámetro tiene un entero que se llama idMovie, es lo que va a hacer. Y voy a poner aquí un método, vean, que me va a servir como método auxiliar o herramienta para que cuando yo utilice un reader vaya a obtener ese reader y cambie ese reader a objeto. Normalmente, ¿cómo extraen los datos de un reader? Ya leyeron el reader, le dieron un next o le dieron un read, le damos un for each. Ok, ya tenemos el objeto reader, lo tenemos. ¿Y cómo accedemos a los campos que vienen desde la base de datos? Con un dataset.table. No, reader. O reader punto y tal, o el campo. De hecho, ven que el reader es como un arreglo, ¿no? Sí. Es como un arreglo, tiene una llave. De hecho, es un diccionario. Vamos a abrir unos corchetes y le vamos a poner el nombre de la columna que queremos que se obtenga. Y cada columna va a devolver, o cada llave va a devolver un valor del tipo especial que nosotros tengamos. Entonces, yo voy a generar un método protegido, virtual, o sea, reescribible, que se llame movie entity. Bueno, perdón, de tipo movie entity, que se llame getMovie from reader. Entonces, ¿y qué le voy a dar de parámetro? Pues el reader que estoy utilizando y data
reader. En este caso voy a necesitar poner también, si quiero poner la clase así directa, el namespace necesario, que sería system data. Si no quiero poner todo el nombre suerte aquí, voy a poner aquí using system data. Ya tengo el data reader que viene de regreso, y ese data reader voy a ponerlo aquí como reader, así nada más. Ok, ya está ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a tener aquí una instancia de movie entity que se llame entity y que sea nulo inicialmente, y que lo que va a hacer aquí es, vamos a meter este aquí, vamos a hacer un try y vamos a tratar de meter dentro de entity punto ven y de movie lo que viene en el reader, que es así, int reader, y vamos a poner aquí un corchete que diga id movie. Bien, de esa manera extraemos el campo id movie de lo que ya trajo de la base de datos, lo casteamos a entero y lo metemos en el id movie. Aquí lo que hacemos primero, antes que nada, pues es que el entity es igual a una nueva instancia de movie entity. Vean que movie entity tiene este constructor id movie con un name. Yo pude haber hecho esto, y en vez de hacerlo paso por paso, pues mejor escribir esto aquí, ¿no? Bien, y ahora en un solo paso construir algo como esto. Ven, name es igual a string reader name. Ven, y ya tengo aquí ahora sí mi objeto construido. Ven, compartido. Pude haberlo hecho así, pero no lo voy a hacer así. ¿Para qué? ¿Por qué preferí hacerlo de esta forma? ¿Cuál creen que sea la razón? O sea, de las dos formas es correcto. Vean, si hay un error al convertir el reader hacia entidad, mi única llamada al método o al constructor movieEntity tendrá una falla, y como está ahí en una sola llamada, el que va a tener el error es el constructor. Entonces me llevará hasta donde hubo el cambio, el problema, la conversión, y mi debugueador, vamos a decir, mi depurador se detendrá allá en el lugar donde hubo la conversión mala en el constructor. Entonces mejor mi creación de mi objeto entity no tendrá problemas, se creará tal cual, pero posiblemente haya un error porque imagínense que idMovie yo lo declaré sin querer string y no me di cuenta y estoy convirtiendo a int, entonces hay problemas. Entonces se va a fallar ahí y no en todo el método. Imagínense que tienen una entity con 50 campos, entonces no quieren que falle en el constructor y no saber, dice falló en el constructor, ¿en cuál campo? ¿Cuál será el malo? Entonces mejor que se detenga en el campo exacto y ya nos sirve mejor para depurar, ¿no? De esa forma. Entonces no tiene otra razón, o sea, pero pueden hacerlo de las dos formas. O sea, ahora sí depende de cómo ustedes acostumbren depurar. Algo que pueden hacer, observen, aquí yo estoy seguro de que siempre es entero, de que no hay problema y de que el string me va a devolver un valor. ¿Qué tal si el string me devuelve un valor nulo? Entonces ahí hay un problema. Voy a hacer aquí un pequeño cambio y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy aquí a hacer lo siguiente. Voy a buscar a reader en su llave name y voy a preguntarle si esto es igual a system.dbNull.value. Así podemos observar si el valor que viene de la base de datos trae un nulo. Vean, no lo comparo con null, lo comparo con un null de base de datos. Ven que es diferente. Si esto es así, entonces ¿qué es lo que hago? Pues entonces devuelve un null a la propiedad name. Pero si no, entonces ahora sí hago el cast del valor reader name. Ahora sí, ya tengo mi propiedad, vamos a decirlo, protegida contra nulos. De esa manera el valor no me marcará un error porque estoy devolviendo un nulo como valor. Vean que es muy diferente ser un null que un dbNull. Un dbNull es que viene el objeto pero trae vacío
el campo. Bien. Entonces, eso será el try. ¿Cómo leíste eso? Pero sí, ahí está diciendo, si es nulo, en el caso contrario, ¿qué va a devolver? Nada. Este, Caso contrario, trae el valor de en sí. de la base. Pero toda una regresión nulo, pues. Sí, de hecho aquí ven, de hecho esto vamos a leerlo así. Si esto es igual a esto, Le podía haber puesto haz esto. Si no, es este. Le había puesto ¿Y un cuál es string el en falso, a lo mejor, si no quisiera manejar el nulo. Ah, sí, claro. Un string en falso. Por ejemplo, ya en vez de ese nulo, sería mejor ponerle no sé, alguna cadena que diga vacío. Vacío. o algo. Ah, sí, claro. Por ejemplo, a lo mejor aquí, Se puede marcar una excepción después porque está pasando un nulo. ven aquí, este null que tengo yo ahí no tiene valores, pero ¿qué tal? A lo mejor ustedes prefieren hacer esto, ¿no? Un string, sí. O prefieren hacer un string punto empty, no sé, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar. En ese modelo, bueno, yo voy a usar el null. Aquí la idea es que ustedes puedan ver si es nulo. Eso sirve para que no tengan que andar comparando contra vacío, contra empty, contra etcétera. Nada más si es nulo el valor, entonces ya pueden lanzar una excepción o hacer algo en la pantalla. Ok, voy a poner el catch. Hay una excepción aquí que puede ser una excepción genérica realmente. Y voy a relanzar, vean, porque estoy dentro de una capa, dentro de un nivel que me pueda permitir botar la excepción hacia arriba. Entonces lanzo una nueva excepción personalizada que diga error convirtiendo así, por ejemplo, movie data to object, por ejemplo, y también regreso la excepción tal cual, también para saber qué pasó en el stack. A lo mejor ahí viene una excepción de SQL o alguna otra cosa que yo puedo revisar. Y bien, ya tengo el objeto, se supone. Entonces devuelvo entity. Si aquí hubo un error, entity siempre fue nulo, así que devuelvo un nulo. Y yo puedo decir en algún lugar donde le habla este método, si getMovie from reader es igual a null, entonces algo pasó y puedo usar otra excepción, otro mensaje o alguna otra cosa más, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Entonces, ven aquí en esta parte tenemos ya nuestro, vamos a decir, cascarón de lo que puede hacer nuestra clase o nuestro elemento base. Eso es lo que sabe hacer. Vean cómo no pusimos qué hace addMovie, ni deleteMovie, ni editMovie, ni getMovies, ni nada de eso. O sea, no lo pusimos. Entonces, ¿cómo sabe qué hacer en qué momento? ¿Y cómo le voy a decir que lo haga? Ven. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí en este modelo que yo tengo, pues lo que sigue es construir. Ahora sí, vean, en el modelo voy a agregar un nuevo proyecto, biblioteca de clases, y aquí esta biblioteca de clases se va a llamar Video Centro Data, por ejemplo, o para hacerlo más específico, Videocentro SQL. Mira, ya estoy dando un nombre ya especial, SQL Data, Videocentro SQL Data. Igual voy a volar esta clase. Y a Videocentro SQL Data voy a cambiar su namespace predeterminado. Y no vamos a llamarle Videocentro SQL Data, vamos a llamarle Videocentro.dao Data Access Object. E incluso podemos ponerle .sql.dao para poner un namespace que coincida con los datos. Vamos a ponerle aquí al revés, SQL. Así que sí, como ustedes quieran que se llame, ¿no? Entonces esa es la clase que vamos a utilizar ahí directamente. Bien, entonces este elemento ya se llama Videocentro Data SQL. Y lo que voy a hacer aquí en este Videocentro SQL Data, voy a agregar una referencia al proyecto que se llama Providers. ¿Para qué hago eso? Para que haya una referencia a este que tengo aquí, Movie Provider. Recuerden que esas clases SQL, Oracle van a derivar de Movie Provider. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacerlo en modo gráfico. Voy a ver el diagrama de clases. Y voy a agregar una nueva clase
que se llame, vamos a llamarle Movie DAO, por ejemplo. Vamos a llamarle así. Vamos a poner aquí Movie DAO, así, Movie DAO. Vamos a ponerle así, Movie DAO. Y eso vemos que es de SQL, así que bueno, es Movie DAO. Vamos a ponerle así y vamos a decirle que es OK. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí en mi diagrama, a ver si se puede aquí poner el Movie Provider. Para que derive, voy a poner aquí Movie DAO. Vamos a compilar primero. Okay. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, observen que mi clase abstracta Movie Provider ya tiene todo el cascarón de lo que puede hacer. Entonces, voy aquí en la caja de herramientas, voy a usar la herencia para hacer que Movie DAO herede de Movie Provider. Y vean, ya le genero los métodos, ahora sí, de trabajo correctos. Ya sabe, add movie, delete movie, edit movie, get movie by ID, get movies. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos construyendo una clase que deriva de Movie Provider. Vean, este es una solución que lo que hace es construir este DLL en un proyecto diferente. Y esta DLL que voy a estar utilizando aquí, yo puedo agregársela a algún proyecto. Y ese proyecto, a la hora de compilarse, tendrá referencia al mismo, por lo cual tendrá referencia a un DLL que se llama Videocentro SQL Data. ¿Qué se va a generar? Pues un archivo compilado que se llama Videocentro SQL Data.dll. Adentro hay una clase que se llama Movie DAO. ¿Qué tal si yo hiciera algo como esto? Y yo agregara un nuevo proyecto que ahora no se llamara Videocentro SQL Data. Le voy a poner aquí que tal vez se llame Videocentro Oracle Data. Igual ahí yo puedo tener alguna clase, no sé, igual la vuelo aquí, pongo un namespace, no sé, Videocentro DAO Oracle. Vamos a suponer que así se llama y que yo pudiera hacer, voy a hacer lo mismo. De hecho, incluso voy aquí en Oracle Data, voy a ver el diagrama, o puedo incluso aquí hacerlo como esto. Agrego una clase y mi clase se va a llamar, dijimos, Movie DAO. También se llama Movie DAO, o sea, no importa, pero yo puedo hacerla que derive de Movie ¿qué? Provider. En Videocentro Oracle Data tengo que hacer referencia al providers, y ahora sí, yo puedo usar aquí el using videocentro.providers. Bien. Y aquí yo puedo hacer heredar de Movie Provider, y como es una clase abstracta puedo darle con el derecho, refactorizar o implementar clase abstracta, y ya tengo todos mis métodos de trabajo y construyo cada método con el DAO.NET de Oracle. La otra la construyo con el DAO.NET de SQL, y así sucesivamente. O sea, es lo que voy a estar haciendo. Entonces, ¿y cómo sé qué es lo que voy a cargar? Porque en el web config voy a tener una ppconfig que tenga el connection string, que tenga el nombre de la clase en una llave que se llama VideoMovieDLL y el nombre del DLL. Y de esa manera vamos a hacerlo con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos podemos hacerlo. Ya, por ejemplo, aquí no hemos escrito nada en el public class provider. ¿Qué debe de ir en el public, en ese class provider? Bueno, debe de ir algo como esto. De hecho, voy a poner como una tipo propiedad de tipo estático que se llame movie provider, que se llame movie, y que sea una propiedad de solo lectura que devuelva de movie provider la instancia.
Ya sabemos que la instancia se construye yendo al disco, leyendo la DLL, generando una instancia de la clase y poniendo llevar hacia el dato.